Buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio de alabanza y adoración. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan desde las salas de su casa a través de nuestras plataformas de redes sociales, YouTube y Facebook. Al mismo tiempo quiero compartir con ustedes un par de anuncios. La clase de membresía que estaba programada para el día de mañana ha sido cancelada hasta nuevo aviso. Y lo segundo es que la próxima semana celebramos el día de Pascua. Así que todos, por favor, piensen de qué manera podemos celebrar juntos, aún en la distancia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no se olviden que después del servicio tenemos una reunión de Zoom para toda la iglesia, para todos aquellos que no se han visto las caras durante las últimas semanas, pueden conectarse a través de Zoom. La invitación ya ha sido enviada a través de su correo electrónico, así que les invito a que la busquen y hoy, después del servicio, puedan conectarse, así sea para vernos y conversar un rato, orar los unos por los otros. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor y luego escucharemos el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto es poder saber de que cada uno en medio de sus hogares puede disfrutar de este espacio para adorar con nosotros al Señor como iglesia, como cuerpo de Cristo, alabar su nombre, bendecir su presencia, escuchar su palabra. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que tú alabes al Señor con todo tu corazón. No importa dónde estemos, lo importante es que tengamos la disposición de adorar al Señor, de darle lo mejor que tenemos, que es nuestra adoración. Así que te invito a que cantes con nosotros en esta tarde hoy. Oh, ven y adorémosle y exaltemos su nombre, pues solo el grandioso es. A Dios en alto alábale. Gloria, 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 gloria. Levántate
soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias, Señor, porque aunque somos pecadores, Señor, tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú eres quien renueva nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque podemos llegar a ti con un corazón humillado, sabiendo, Señor, de que tú eres nuestro Dios, que tú nos levantas, Señor. Perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos tu especial tesoro. Gracias, Señor, porque tu presencia está en nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos cada día a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno poder estar, así sea en la sala de nuestra casa, para compartir y adorar el nombre de nuestro Señor. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 27 y lo tengas ahí abierto. Había prometido el mes anterior, antes de terminar la última serie de mensajes que estaba predicando, que íbamos a empezar a hablar acerca de moviéndonos hacia adelante como iglesia. Pero debido a las circunstancias que estamos pasando, he decidido cambiar la serie de mensajes, dejarla para después. Y durante las próximas 4 o 5 semanas vamos a estar hablando de algo diferente. Esta nueva serie de mensajes se llama En medio de la crisis. El mundo entero se suma a una crisis que ha hecho temblar la base de la sociedad, la base de la economía, las relaciones, la vida tal y como se vive de manera cotidiana ha parado. Más de 1 millón de personas infectadas por el coronavirus alrededor del mundo. Decenas de miles han muerto debido a esta pandemia. Y nuestro país lidera las cifras reportadas en cuanto a los casos confirmados de COVID-19. El mismo Surgeon General de los Estados Unidos, que es la persona que trabaja para el gobierno, es un médico que lidera todo lo que tiene que ver el área de la medicina en el país. El doctor Jerome Adams, quien vivió aquí en Indianápolis por muchos años, declaró que nuestra ciudad, Indianápolis, está a punto de convertirse en uno de los focos del esparcimiento de esta infección. Y no cabe duda que nos enfrentamos a una crisis. Y durante las próximas semanas voy a estar hablando acerca de qué podemos hacer nosotros cuando estamos en medio de una crisis. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de la tormenta. Quiero ir a una historia que encontramos en el libro de Hechos. El apóstol Pablo se encontraba en medio de lo que podíamos decir era una crisis. Pablo estaba preso, privado de su libertad por predicar a Jesucristo. Sin embargo, su condición de preso político, por decirlo así, no impidió
que Pablo siguiera con sus ojos puestos en Jesús. Siempre veía su condición como una manera de extender el reino. Su condición de preso no le impedía seguir mostrando a Jesús y de afianzarse en su fe. Y sí, una crisis general como la que estamos viviendo ahora nos puede ayudar a permanecer unidos en la fe, a buscar maneras en las cuales nos podemos enfocar en Dios, de seguir mostrando a Jesús. Pero ¿qué sucede cuando la crisis se vuelve más específica? Si comparamos lo que Pablo vivía con la situación actual, comparamos la situación de Pablo con la situación actual, bueno, yo podría decir que la crisis general es la que el mundo entero está pasando por estar confinado por la culpa del coronavirus. El mundo entero está confinado, la gente está guardada en su mayoría. Y comparado con Pablo, yo diría que la crisis general que tenía Pablo era que Pablo ya tenía un tiempo de estar sin libertad, estaba preso. Una situación bastante lamentable. Sin embargo, recuerda, siempre Pablo pudo ver la mano de Dios. Pero en medio de la crisis general, llegan momentos de crisis específica. El mundo está confinado por el coronavirus. Esa es la crisis general. Pero ¿cuál es la crisis específica? Ahora estoy sin empleo. Ahora mi amigo, mi familiar, mi ser querido está enfermo. Alguien que conozco está con coronavirus. Alguien muy cercano a mí está pasando por una situación muy difícil o estoy deprimido. Mis seres queridos están en dificultad, etcétera, etcétera. En medio de la crisis general que vive el mundo, pasamos crisis específicas. Y es aquí donde me quiero referir a un momento difícil en la vida de Pablo. Como quien dice, una crisis en medio de otra crisis. Por eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 27 y vamos a leer todo el capítulo. No lo voy a leer todo al comienzo, sino que vamos a ir de pedazo en pedazo. Pero quiero resumirle acerca de qué se trata el capítulo 27 de Hechos. Como lo dije al comienzo, Pablo estaba preso, pero ahora estaba a punto de zarpar hacia Roma. Lo llevaban preso hacia Roma para que compadeciera delante del emperador. Y cuando iban a Roma, en medio del mar, hubo una tormenta que duró muchísimos días, donde todo el mundo pensaba que iba a morir. Pero Pablo mantuvo su fe en medio de esa crisis, de esa situación difícil. Y al final, todos salieron con vida. Mira algo, Pablo tenía una gran fe en Dios. Y en este pasaje vemos su fe en acción. Estaba en una crisis, en medio de una crisis que ya estaba viviendo. Pero en este pasaje podemos ver cómo se hace totalmente evidente la fe de este hombre. Y te hago una pregunta. A ti que me escuchas hoy desde la sala de tu casa o que me ves desde la sala de tu casa. ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios es más grande que cualquier situación que puedas estar atravesando? ¿Estás convencido absolutamente que la obra que hizo Jesús al morir en la cruz y resucitar al tercer día es más grande y más importante que cualquier situación en tu vida? Mira algo, todos los cristianos deberían leer el capítulo número 11 de Hebreos y estudiar los grandes hombres de la fe que ese pasaje menciona. Porque Dios quiere que todo su pueblo tenga fe aún en medio de tormentas. Dios quiere que reposes en Él, que creas en Él, que te refugies en Él. Y sí, la situación está fea, la situación está difícil. Hay gente que está muriendo y tal vez la crisis nos toque a unos más que a otros. Sin embargo, es necesario aprender a descansar en el Señor por medio de la fe.
para poder soportar la crisis y cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Si no tenemos fe, no podemos agradarle. Lo dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Es simplemente creer antes de ver. Y como veas la fe en la Escritura, así tu fe aumentará. Te invito a que cierres tus ojos y cerremos por un momento, y quiero compartir unas cuantas cosas contigo acerca de este pasaje en medio de la crisis. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, y quiero pedir, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, sea penetrando en cada corazón, en cada persona que me escucha hoy, y que tu palabra cumpla su propósito, el cual tú intencionaste para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. 3 cosas que vemos aquí en medio de lo que estaba viviendo Pablo. Lo primero que vemos aquí es la situación. ¿Qué sucedía? Quiero que me acompañes versículos del 1 al 3. Hechos 27. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Pablo estaba detenido. Él y otros presos fueron puestos en cadenas para ser llevados a Italia, como lo dije al comienzo. Y Julio, el capitán del ejército de César, era responsable de los prisioneros. Pablo estaba preso por algo en específico. Estaba preso por predicar el evangelio. Estaba preso por serle fiel al Señor. Mira algo. Aún en los momentos de mayor fidelidad, nos podemos enfrentar a situaciones que colocan nuestra vida en riesgo. Un hombre totalmente fiel al Señor, quien no hacía nada más que cumplir con la misión que el Señor le dio de predicar el evangelio, de abrir iglesias a donde iba, estaba preso. Pero el Señor permitió que Pablo pasara por esta prueba que había empezado tiempo antes, para fortalecer su fe. La prueba es una manera de fortalecer nuestra fe. La situación por la que estamos pasando ahora es una herramienta que el Señor puede utilizar para fortalecer tu fe. Hoy, ¿puedes tú enumerar las situaciones de crisis por las que atraviesas? Tal vez ya estabas pasando por una crisis anteriormente. Y llega esto del coronavirus. Cada crisis que el Señor permite en nuestra vida es una oportunidad para afirmar nuestra fe. Y aunque estas situaciones nos hacen sentir como si estuviéramos presos, sin poder hacer nada, el Señor permite la crisis para afianzar tu fe. Ahora, estaban detenidos, pero había un peligro inminente. Versículos del 4 al 8. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Vemos que iban a ser llevados presos, los presos iban a ser llevados a Italia, ahora viene una tormenta. En la vida va a haber siempre tormentas. Siempre vamos a encontrar problemas, siempre vamos a encontrar dificultades, siempre vamos a encontrar situaciones difíciles. El Salmo capítulo 34, versículo 9 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libera
de todas. Mira, la aflicción es algo por lo cual cada creyente debe pasar. El oro, para ser refinado, debe pasar por altas temperaturas. El diamante, para ser expuesto a lo que nosotros vemos hoy en día como una piedra preciosa y cara, tiene que pasar por una alta presión cuando es apenas una pieza de carbón. El hecho de que pases por aflicciones no significa de que Dios te ha abandonado o que eres una mala persona o que Dios te está castigando, etcétera, etcétera. Es necesario pasar por aflicciones para nosotros forjar nuestro carácter y afianzar nuestra fe. El mismo Jesús dijo que en el mundo encontraríamos aflicción. No podemos escaparnos de las aflicciones, pero Jesús ha dicho que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Venía una tormenta, el peligro era inminente, pero ¿qué sucedió? La gente no hizo caso a lo que el Señor estaba hablándole a Pablo. Versículos 9 al 13 dice así: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho prejuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pablo les dice que no sigan, porque algo malo vendría. Había estado buscando el rostro de Dios. Había estado buscando la presencia del Señor en medio de esa situación. Y se los dice en el versículo 10: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho prejuicio. Pero no le hicieron caso. Mira algo, en medio de la dificultad es necesario que sigamos buscando el rostro de Dios. Y Dios nos da la respuesta para los problemas que se avecinan, así como le dio la respuesta a Pablo. Sabía que algo iba a suceder. Te hago una pregunta en medio de todo esto que estamos pasando, en medio de la dificultad personal que estás pasando. ¿Has buscado el rostro de Dios? ¿Has buscado la manera de afianzar esa relación personal con Jesús? Oh, pero la gente era terca. No quisieron escuchar a Pablo. El versículo 11 dice que el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. No quisieron escuchar la dirección. El mundo sería un lugar mejor si la gente escuchara a los que buscan a Dios, si escucharan a los cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo el mundo va a escuchar a los cristianos si muchos de los mismos cristianos no dan crédito para eso? ¿De qué manera vivimos? Somos incrédulos a veces, no le creemos al Señor. A veces vivimos con egoísmo, con negativismo. Somos reactivos ante todo, andamos en problemas, mentimos a las autoridades, desobedecemos a las autoridades, dudamos de Dios, criticamos a las autoridades espirituales, etcétera, etcétera. Y por eso muchas veces la gente no escucha lo que el cristiano tiene que decir. Porque en vez de buscar al rostro de Dios, estamos haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, Pablo no era nada de eso. Pablo no era un hombre incrédulo. Pablo no era un hombre negativo. Pablo no era un hombre reactivo. Lo que pasaba aquí en este lugar, en este pasaje, era que
Dios iba a mostrar su soberanía y a colocar la fe de Pablo en acción. Escucha algo, a veces las cosas pasan porque Dios quiere mostrar su soberanía y quiere que nuestra fe deje de ser un pensamiento o una idea en nuestra cabeza para que nuestra fe se vuelva algo real. La verdadera fe es la que hace que tú te envuelvas en las situaciones después de orar, que actúes después de orar. Así que ya vemos cuál era la situación. Iban presos, venía una gran tormenta, no escucharon lo que Pablo tenía que decir después de buscar el rostro de Dios. Y ahora viene el problema. Hay un problema. Versículos 14 al 17 dice: poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Una terrible tormenta llegó y no había esperanza. Para colmo de males, Pablo no solamente está preso, sino que se encuentra ahora en un barco en medio de una tormenta. En medio de una terrible tormenta. La gente comienza a arrojar las cosas fuera del barco para aligerar la carga y comenzaron a hacer cualquier cantidad de marañas, como decimos en mi país, para que el barco se permaneciera estable. Pero fíjate en algo, comenzaron a aligerar la carga y eso me hace pensar en que muchas veces cuando estamos en momentos de en situaciones difíciles, en los problemas, en medio de la crisis, es necesario comenzar a aligerar la carga un poco. El mismo Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8, dice: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A veces es necesario hacer una pausa y en medio de la tormenta comenzar a aligerar la carga, las cosas que tenemos encima, que nos puedan hacer que nos hundamos más. Bueno, sigo el versículo 18 al 20. Dice: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, fíjese, al día siguiente comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y llegó el momento de la prueba difícil. No era un solo día que había pasado con la tempestad, dice al día siguiente. Están perdidos. Muchas veces como cristianos nos vamos a enfrentar a tormentas en nuestra vida que van a llegar al día siguiente y que no van a acabar en ese momento. Tormentas de enfermedad, como lo que estamos pasando ahora. Tormentas de pena y dolor, tormentas de sufrimiento, porque a veces somos perseguidos y malentendidos. Tormentas en las relaciones, tormentas en nuestras finanzas, tormentas en nuestra familia, tormentas en nuestro trabajo. Necesitamos comenzar a aligerar la carga. Y a veces tener en claro en que va a pasar 1, 2, 3, 4 días, quién sabe cuánto tiempo en medio de esa situación. Pablo estaba preso, llegó el problema principal aquí en este momento, la gran tormenta a la que se enfrentaron, pero luego vemos la paz que el Señor trae y la manera en la que el Señor obra para cumplir su propósito. Versículos 21 al 26.
Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. El Señor hizo una promesa a Pablo. Pablo tenía fe de que todo estaría bien porque Dios se lo había prometido. Mira algo, Pablo no se iba a escapar de ser prisionero. El Señor no le dijo a Pablo: Pablo, vas a dejar de ser prisionero. No. No se iba a escapar de tragar bastante agua, porque iba a tener que tragar bastante agua en el momento en que el barco encallara. No se iba a escapar del susto que iba a tener por lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero Pablo continuaría con vida para llevar a cabo el plan del Señor de testificar delante del emperador, delante del César. Mira, Pablo, aún hasta el final de su vida, terminó preso. No volvió a ver la libertad. Necesitas saber algo. En medio de la tempestad, necesitas creer en Dios para que el nombre de Dios sea exaltado y cumplas con el propósito de ser testigo de Él. En medio de la tempestad, necesitas creer en Dios para que el nombre de Dios sea exaltado y cumplas con el propósito de ser testigo de Él. Él sabía que estarían a salvo porque él tenía que cumplir su propósito de predicar a Jesús. En medio de la tempestad, enfócate en el Señor y dile: Señor, permíteme pasar esta tempestad para poder cumplir tu propósito en mí. Necesitas creerle al Señor en que el Señor puede permitirte pasar esta crisis para que se cumpla su propósito y su nombre sea exaltado. Necesitas tener fe. Hebreos 11:6 lo dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y algo maravilloso es que Pablo comienza a animar a cada persona para que comiera. Nos recuerda que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, debemos permanecer confiados en Dios y animar a los que están alrededor nuestro. Yo animo, acato las órdenes del gobierno. No creo un pánico, sino que me mantengo refugiado, animando a los demás hermanos en Cristo, animando a las demás personas y manteniendo mis ojos puestos en el alto y sublime. ¿Quién tiene ánimo para comer cuando está en medio de una tormenta? En el barco. Pero fue lo que hizo Pablo. Los animó. Así que tengo que permanecer enfocado en Él y no en la situación. Versículo 27 al 32, sigo leyendo. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, 14 noches, wow. Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenían cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si eso
Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer en el agua. Después de 14 días de tormenta anclaron el barco y Pablo les dijo que se mantuvieran en el barco. ¿En dónde te tienes que mantener? En medio de la tormenta. Puede que las olas estén golpeando fuertemente y piensas que tú has resistido ya bastante y aún así el Señor te dice: paciencia, espera en mí al momento adecuado. Y continúo, versículos 33 al 35. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Nuevamente Pablo animando a la gente. Y les dice: hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. El versículo 35 dice: dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos y luego lo partió y comenzó a comer. Después de 14 días en la tormenta no han comido y después finalmente comieron. Pero mira algo, Pablo primero da gracias a Dios por mantenerlos a salvo y da gracias a Dios por la comida, por la provisión. Mira, en medio de la tormenta, Pablo da un testimonio claro y explícito acerca de en quién él había creído. Dio gracias a Dios. Estás en medio de una crisis, anima a los demás y dale gracias a Dios por la provisión que tienes, así sea poca. Estás en medio de una crisis, levanta y exalta el nombre de Dios delante de los demás. Hazle saber al mundo en quién has confiado y en quién has creído. Mira, Romanos 1:6, el mismo Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En medio de la tormenta, Pablo los anima y levanta sus manos al cielo y le da gracias a Dios. Muestra a Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y ya para terminar, versículo 36 al 44. Después de que Pablo dio gracias a Dios, después de que Pablo mostró en quién él había creído, dice el versículo 36, todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los trimones. Luego hicieron favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvar la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los que demás salieran valiéndose de tablas o del resto del barco. De manera todos llegaron sanos y salvos a tierra. Y ya el resto lo sabemos. El barco encalló en la arena. Querían matar a los líderes, a los prisioneros, pero Pablo les ordena no hacerlo. Ahí vemos al final la protección maravillosa de Dios. La situación de Pablo no cambió. Pablo siguió siendo preso. Sin embargo, el Señor permitió que él pasara por esa tormenta específica para afianzar su fe y para que aquellos que estaban en el barco pudieran escuchar el mensaje de Jesucristo a través del testimonio de Pablo. Piensa por un momento, ¿de qué manera puedes tú seguir siendo testimonio vivo de la esperanza que has recibido, que tienes en Cristo Jesús, para todas aquellas personas que están a tu alrededor, aún en medio de las peores de las tormentas? Dios nos da la fe, el enemigo la destruye.
El enemigo trae la duda, trae la ansiedad, trae la desconfianza. Todos los cristianos deberían tener fe. Nunca cuestionar al Señor. Todos los cristianos deberían creer en sí mismos, en qué es lo que tú has creído. En que tú eres capaz de poder mostrar esa fe a otros. Todos los cristianos deberían afianzarse a lo que dice Pablo en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los cristianos deberían pensar, tener fe en los demás, pensar siempre en lo mejor de otros. La fe nos acerca a Cristo, nos ayuda a vivir cerca de Él, nos mueve a cumplir su propósito, nos permite saber que su propósito es mayor que mi circunstancia. Y la fe nos permite saber que mi circunstancia no puede impedir que yo vea a Dios como es. Mi Redentor, mi Salvador, mi Sanador, mi Libertador. Levántate en esta crisis. Eleva tus ojos al cielo. Da gracias a Dios. Cede ánimos a los demás. Y muestra a Jesucristo en medio de esta tormenta. Cerremos nuestros ojos para orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, porque podemos aún mirar hacia el cielo y levantar nuestros ojos a ti, aun cuando todo el mundo se derrumba. Y que a pesar de que tal vez nuestra circunstancia no cambie, tu propósito con nosotros tampoco cambia. Y podemos seguir siendo luz en un mundo que está en oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.